Ahora vamos a empezar con los UVs. Vamos a comenzar con la espada, con la cuchilla. Vamos aquí arriba y seleccionamos UV Editing. Vamos a ir a Edge Mode con la tecla 2. Hacemos doble clic sobre el Edge Loop del medio. Vamos a dar secundario, clic derecho y después Mark Sim. Seleccionamos todo con la tecla A. Después vamos a esta ventana, seleccionamos todo con la tecla A, secundario y Unwrap. Y ya tenemos el UV de la espada. Volvemos hacia atrás, Object Mode con la tecla Tab. Y vamos a hacer lo mismo con la decoración en dorado. Vamos a aplicar el Mirror. Vamos a Object, Apply All Transforms, después Object, Set Origin to Geometry. Perfecto. Vamos a Edit Mode con la tecla Tab. Vamos a seleccionar todo, a ver cómo lo tenemos. Y lo que queremos es seleccionar todo este Edge Loop, Shift, doble clic sobre este otro, este también. Vamos a activar X-Ray con Alt más Z y vamos a seleccionar uno de estos Edge Loops. No, realmente solo este lado y el lado del otro lado también. Damos clic derecho y Mark Sim. Seleccionamos todo con la tecla A. Vamos a esta ventana, seleccionamos todo con la tecla A y secundario Unwrap. Perfecto. Quitamos X-Ray con Alt más Z. Vamos a Object Mode y vamos a empezar con el conector. El conector, Tab para ir Edit Mode. Vamos a Solo Mode. Vamos a seleccionar todo este Edge Loop. Este también. Quiero que este también. Sí. Vale. Secundario, Mark Sim. Seleccionamos todo con la tecla A. Seleccionamos todo aquí con la tecla A. Secundario y Unwrap. Perfecto. Quitamos Solo Mode con la barra inclinada. Y volvemos a Object Mode. Y vamos a empezar a hacer los UVs de la decoración en dorado de esta pieza. Vamos a Edit Mode. Vamos a Solo Mode. Vamos a seleccionar todo este Edge Loop. Secundario Mark Sim. Vamos a seleccionar todo. Seleccionamos todo aquí con la tecla A. Secundario y Unwrap. Vale. Después vamos a seleccionar este lado. Secundario Mark Sim. Seleccionar todo aquí y Unwrap. Perfecto. Volvemos hacia atrás. Quitamos Solo Mode. Y vamos a hacer lo mismo con la luna. Solo Mode. Vamos a Edit Mode. Vamos a crear un Edge Loop en la mitad para que sea fácil. Bueno, no. Vamos a seleccionar todo este Edge Loop. Que es el Edge Loop de abajo. Sí, algo así. Después seleccionamos este Edge. Este lado, secundario, Mark Sim. Seleccionamos todo aquí y Unwrap. Quitamos Solo Mode. Volvemos a Object Mode. Y vamos a hacer lo mismo con estos lados. Con los arcoíris. Entonces lo seleccionamos Edit Mode. Vamos a seleccionar este Edge Loop y este también. Vamos a Mark Sim, secundario Mark Sim. Y después vamos a Solo Mode con la barra inclinada. Vamos a hacer clic izquierdo en este Edge, en este lado. Shift and Control y hacemos clic izquierdo sobre este otro y se nos habrá seleccionado todo este Edge Loop. Lo mismo en este lado. Shift, clic izquierdo, Control, clic izquierdo y Mark Sim. Sí. Seleccionamos todo en esta ventana, secundario y Unwrap. Perfecto. Volvemos hacia atrás, Object Mode, quitamos Solo Mode y vamos a hacer con la base lo mismo. Seleccionamos la base, vamos a Edit Mode, vamos a seleccionar este Edge Loop, después este otro y ya está. Secundario, Mark Sim, seleccionar todo, después seleccionamos todo aquí y Unwrap. Seleccionamos este Edge Loop. Y aquí, control, clic izquierdo, creo que solo seleccionar una opción del Edge Loop, secundario y Mark Sim. Seleccionamos todo aquí y Unwrap. Perfecto. Volvemos hacia atrás a Object Mode, seleccionamos el Handle, vamos a Edit Mode, seleccionamos un Edge, un lado, secundario, Mark Sim. Seleccionamos todo en esta ventana, secundario y Unwrap. Perfecto. Vamos a Object Mode, seleccionamos la decoración en Jade,
Vamos a Edit Mode. Sí, seleccionamos todo aquí y Unwrap. Sí, algo así. No importa que quede más o menos. En el futuro os enseñaré cómo hacer que quede recto y perfecto. Pero para el propósito de este vídeo no es necesario. Volvemos hacia atrás a Object Mode. Seleccionamos la cabeza de la empuñadura. Vamos a Edit Mode y seleccionamos todo este loop. No, realmente este. No, este mismo. Secundario Marksim. Después selecciono este. Secundario Marksim. De aquí seleccionamos ese edge, ese lado. Control. Después seleccionamos este. Secundario Marksim. Seleccionamos todo aquí y Unwrap. Perfecto. Volvemos hacia atrás a Object Mode. Seleccionamos la última pieza. Vamos a Edit Mode. Vamos a seleccionar todo. Seleccionamos todo aquí y Unwrap. Vamos a seleccionar este Edge Loop. Secundario Marksim. Pues seleccionamos uno de los lados interiores. Secundario Marksim. Seleccionamos todo. Seleccionamos aquí todo y Unwrap. Perfecto. Ahora vamos a guardar con Control más S.